Las casas guardan secretos. Algunas los entierran con el tiempo, otras los dejan escapar en forma de susurros en la noche, pasos en los pasillos vacíos y miradas que no deberían estar ahí. Esta es la historia de una familia marcada por la tragedia, por sombras que se niegan a desaparecer y por un horror que se transmitió como un eco entre generaciones. Las siguientes historias están basadas en experiencias y relatos de personas que aseguran haber vivido encuentros con lo inexplicable. Algunos testimonios pueden contener descripciones perturbadoras. Se recomienda discreción al espectador. ¿Estás listo para adentrarte en la oscuridad? Al año 1980, en una noche de Navidad, la ciudad dormía bajo la fría brisa nocturna. En una casa amplia, eran 5 en total: el padre, la madre y 3 hijos. Raúl, el mayor, con 15 años, siempre reservado. Sofía, la menor, con apenas 4 años y una sonrisa inocente. Y el hijo del medio, un niño de 8 años, curioso e inquieto. Esa noche, la tranquilidad del hogar se rompió con un sonido inesperado. Un ruido agudo, rasposo, como si algo estuviera arañando las paredes con desesperación. El niño abrió los ojos lentamente, su respiración aún pesada por el sueño. Al principio, no vio nada, solo la silueta de los muebles en la penumbra. Pero conforme su vista se adaptaba a la oscuridad, una figura emergió al lado de su cama. El miedo le recorrió la espalda como un escalofrío helado. Su primer impulso fue dudar de lo que veía, atribuirlo a su imaginación o a un sueño mal digerido. Sin embargo, algo dentro de él, una voz primitiva, le gritaba que encendiera la luz. Extendió la mano temblorosa hacia la lámpara de noche y la encendió. La penumbra retrocedió levemente, pero no lo suficiente. Ante él, de pie, estaba su madre. Por un breve instante, el alivio intentó abrirse paso en su mente, pero se esfumó casi de inmediato. Algo no estaba bien. Su madre tenía los labios moviéndose frenéticamente, como si estuviera rezando, pero demasiado rápido, demasiado inhumano. Sus ojos, por Dios, sus ojos. No había ternura en ellos, ni rastro de amor maternal. Eran ojos desquiciados, oscuros, llenos de un vacío abrumador. Pero lo más aterrador no era su expresión. Su mano izquierda estaba presionada contra la pared, y sus uñas habían arañado el yeso hasta dejar marcas profundas en la superficie. El niño sintió un nudo en la garganta. ¿Era su madre? Algo dentro de él le decía que no. Se cubrió hasta la barbilla con la cobija. Su voz tembló al llamar. «Mamá». Ella no respondió. No se movió. Solo lo miraba. El corazón del niño latía desbocado. Algo estaba terriblemente mal. Y entonces lo supo, como una revelación helada que lo hizo estremecer hasta los huesos. Eso no era su madre. No podía serlo. «No eres mi mamá». Un grito desgarrador rompió la noche. Instantes después, se escucharon pasos apresurados en el pasillo y la puerta se abrió con fuerza. Era su padre. Al ver la escena, soltó un largo suspiro y sin titubear, corrió hacia su esposa, la tomó por los hombros y con suavidad, pero con firmeza, apartó su mano de la pared. Al bajar el brazo de la mujer, unas pequeñas partículas de yeso se desprendieron, cayendo sobre la mesa de noche. «No te preocupes, hijo, tu mamá solo está sonámbula», dijo con voz tranquila, pero con un dejo de incomodidad, antes de llevársela fuera de la habitación. Los días siguientes transcurrieron con aparente normalidad. La familia estaba a solo unos días de partir de vacaciones navideñas y el destino era nada menos que Disneylandia. En aquel momento, las fotografías de ese viaje parecían solo simples recuerdos felices, pero con el tiempo se convertirían en la última memoria de una familia completa y sin grietas irreparables. Sin embargo, algo oscuro ya acechaba entre ellos. Al llegar a California, Raúl ya llevaba más de una semana enfermo. Bronquitis, o algo similar, dijeron, y por ello, su madre le permitió quedarse en casa y faltar a misa, una excepción casi impensable en una familia tan devota. Pero a su regreso, la casa estaba impregnada de un aire denso e inquietante. Ruth y Lorenzo,
Los empleados que ayudaban en el jardín estaban visiblemente perturbados, pero a los niños no les dejaron escuchar lo que había ocurrido. El niño de 8 años no comprendió nada en ese momento, pero la verdad lo alcanzaría 20 años después, cuando su padre, con un tono cargado de una resignación oscura, le revelaría lo sucedido aquella noche. La casa, aquella casa familiar que alguna vez había sido un refugio de amor y calidez, estaba devastada. Paredes rayadas, muebles volcados, un caos que parecía salido de una pesadilla. Era difícil imaginar que un muchacho enfermo de 15 años hubiera sido capaz de hacer todo aquello. Pero el verdadero horror estaba en el centro de la habitación de Raúl. Lo habían encontrado en un estado de frenesí, rodeado de restos de pequeños animales. Sus manos y su boca estaban manchadas, y sus ojos, según su padre, reflejaban algo imposible de describir, algo que no parecía propio de un ser humano. El viaje, la celebración, cualquier rastro de festividad, quedó enterrado bajo el peso de la desesperación. A los 2 hermanos menores los enviaron de inmediato a casa de sus abuelos, mientras sus padres se llevaron a Raúl a un hospital privado. Nadie explicó nada, pero el silencio lo decía todo. En casa de los abuelos, el ambiente era sombrío, había miedo, y nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Pasaron los días y finalmente, después del 6 de enero, regresaron a casa. En apariencia, Raúl se había recuperado por completo. Su madre y su padre trataban de convencer a todos, y quizás también a sí mismos, de que todo estaba bien. Pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Ruth y Lorenzo, quienes sabían más de lo que estaban dispuestos a contar, renunciaron a los pocos días. Aquel era un mal presagio, pero nadie quiso interpretarlo de esa manera. En la escuela, no pasó mucho tiempo antes de que Raúl fuera expulsado. Lo supe años más tarde, cuando mi padre finalmente decidió contarme la verdad. Durante una pelea en la escuela, mi hermano reaccionó de una manera inesperada. Aquello fue el punto de quiebre para nuestra familia y desde entonces, nada volvió a ser igual. Ese año estuvo marcado por un sinfín de incidentes. Cada vez que Raúl hacía algo, parecía peor que antes. Mis padres lo llevaron de médico en médico, agotando todas las opciones. Psiquiatras, neurólogos, especialistas de renombre. Lo trasladaron incluso a la Ciudad de México, donde se le practicaron todos los estudios posibles. Pero nada funcionó. Su comportamiento no mejoraba. Su mirada se volvía más vacía, más perturbadora. Con el tiempo, la familia entera se hundió. El negocio familiar quedó en manos de los tíos, mientras mis padres gastaban una fortuna en tratamientos que no servían de nada. En sus días más tranquilos, Raúl hablaba de sombras femeninas que lo visitaban por las noches. Decía que lo observaban, que le susurraban cosas al oído. Pero lo que más me aterraba no eran sus palabras, era él. Su piel había palidecido, su cuerpo se veía más delgado, más demacrado, y su mirada tenía algo que no podía describir, pero que me helaba la sangre. Así pasaron 6 largos años, 6 años de terror, de incertidumbre, de desgaste constante. Y luego, de la nada, ocurrió algo inesperado, una racha de remisión. Durante 6 meses, Raúl estuvo estable, sin ataques, sin violencia. Un neurólogo de la Clínica Mayo, uno de los mejores del mundo, le recetó un medicamento y por primera vez en años parecía haber un rayo de esperanza. En diciembre de 1987, una familia entera se preparaba para una Nochebuena especial. Querían una cena que quedara en la memoria de todos, y lo lograron, pero no por las razones que esperaban. Fue una noche extraña desde el principio. Por primera vez en años, los tíos y primos fueron invitados a casa. Desde que Raúl enfermó, las visitas habían estado prohibidas, pero ahora, con su aparente recuperación, parecía el momento perfecto para recuperar la normalidad. El hijo del medio, de 14 años, sentía que ya era un adulto. Estaba harto de su hermano. Durante años, toda la atención de sus padres se había centrado en Raúl, mientras que Sofía y él quedaban relegados a un segundo plano. Raúl, el enfermo,
Raúl, el loco. Raúl, el que lo merecía todo. En su mente adolescente, lo odiaba. Lo odiaba con una rabia infantil, absurda, pero real. Aquella mañana, Sofía, que tenía 10 años, lo tomó de la mano y le susurró con una seriedad inusual en una niña de su edad: «Raúl no está bien». Su mirada tenía algo inquietante, pero él, terco y resentido, se limitó a contestarle con frialdad: «Si ese loco se muere, mejor para todos». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas y en ese instante, él sintió que era una basura. Lo fue. Y aún con el paso de los años, cada vez que lo recordaba, seguía sintiéndose igual. La cena de Nochebuena comenzó con una calma engañosa. Las risas fluían, las conversaciones eran animadas y los brindis no cesaban. Pero él no lograba relajarse. Intentaba evitar la mirada de Sofía mientras se distraía con pensamientos insignificantes. Ni siquiera la idea de que por fin podría recibir el Nintendo que tanto había deseado lograba entusiasmarlo. Y entonces, un grito desgarrador, seguido de un estruendo aterrador. Venía de la sala. El silencio se rompió en 1000 pedazos. Cuando llegaron a la sala, el horror los golpeó con una fuerza brutal. Luis, uno de los primos mayores, yacía sobre la mesa de mármol, su cuerpo torcido por el impacto. El cuerpo yacía en el suelo. La distancia y la forma en que había caído resultaban inexplicables. Luis era un joven corpulento, de casi 95 kilos, un chico normal sin razón para caer de esa manera. Y lo más inquietante de todo, Raúl era la única persona en el segundo piso en ese momento. La fiesta terminó de inmediato. Los gritos, el pánico y la confusión convirtieron la noche en un caos. Se llamaron a los servicios de emergencia y llevaron a Luis al hospital. Sobrevivió, pero sus heridas fueron devastadoras. Tardó años en volver a caminar sin ayuda. Pero lo peor vino después. Cuando finalmente pudo hablar de aquella noche, confirmó lo que todos temían. Había sido Raúl. Raúl lo arrojó al vacío. Esa noche, nadie en la casa pudo dormir. Al menos, él no. Los pasillos crujían bajo pasos invisibles. Las paredes parecían susurrar con un sonido rasposo, y la perilla de su puerta giraba lentamente en la oscuridad. No había dudas. Algo o alguien quería entrar. Se acurrucó en la esquina de su cama, con la manta cubriéndole hasta la cabeza, esperando que todo terminara. Desde hacía tiempo, las ventanas de la habitación de Raúl tenían vidrios de seguridad y su puerta se cerraba con llave desde afuera. Su padre le había jurado que esa noche lo dejó encerrado, pero él sabía que no era suficiente. Sabía que Raúl siempre encontraba la manera de escapar. No era humano, no era su hermano, era algo más. Eventualmente, el miedo lo venció y cayó en un sueño inquieto. Pero la pesadilla acababa de empezar. Despertó de golpe en plena madrugada. El aire estaba pesado, cargado de una presencia sofocante. Pero lo que lo hizo temblar hasta los huesos no fue la sensación de peligro, sino su puerta abierta. No la había dejado así. El silencio era abrumador, hasta que, de repente, un sonido gorgoteante rompió la calma. Una risa, baja, ahogada, como si viniera desde las sombras. Paralizado, se obligó a ponerse de pie. Tenía que cerrar la puerta. No podía dejarla abierta. No podía permitir que eso entrara. Dio un paso, y entonces lo oyó. «Hermanito». La voz era familiar, pero al mismo tiempo no lo era. No era su hermano, era otra cosa. Algo que usaba su voz. La risa se intensificó, y entonces lo vio. Desde debajo de la cama, Raúl emergió. Pero no caminando, no de una forma humana. Se arrastraba, como un insecto, como una cucaracha retorcida, con movimientos torpes pero rápidos, directos hacia él. El terror lo poseyó. Corrió sin pensarlo. Corrió hacia la habitación de sus padres, sin voltear atrás, sin detenerse. Sentía que algo le pisaba los talones, que en cualquier momento esas manos frías y deformes lo atraparían. Desde esa noche, las apariciones de Raúl se volvieron constantes.
Ya no era solo él quien lo veía. Toda la casa comenzó a sentirlo. Incluso sus padres, desesperados, trajeron exorcistas y realizaron limpias, pero nada funcionó. Cada día, su hermano se volvía menos humano y más otra cosa, cada vez más violento, cada vez más oscuro. Y lo peor de todo era que, cada vez que lo veía, sentía que Raúl no estaba solo. Fue en octubre de 1988 cuando la familia tomó la decisión final. Raúl sería internado en un sanatorio mental de manera definitiva. No había más alternativas, no quedaba más esperanza. Se iba para siempre. El día que lo supo, acababa de regresar de la escuela. Al entrar a casa, lo vio allí, sentado en el patio. Por primera vez en mucho tiempo, parecía tranquilo, consciente, casi normal. Durante un instante, el miedo quedó en segundo plano, y lo único que sintió fue culpa. Había odiado a su hermano, lo había llamado loco, había deseado su muerte, y ahora estaba a punto de perderlo para siempre. Respiró hondo y se acercó. Se sentó junto a él, sin saber qué decir. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Raúl habló primero. «Hermanito, lamento no haber sido un mejor hermano contigo». Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. Las lágrimas llegaron sin control. Todo lo que había sentido antes quedó aplastado por una verdad brutal. Raúl no había elegido esto. No quería estar enfermo. No quería ser un monstruo. Pero lo que dijo después fue peor. Todo es culpa de mamá. Desde que fue a mi habitación esa noche y se quedó mirándome, desde ese día supe que yo ya no era el mismo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Eso le había pasado a él también. Raúl lo miró fijamente. Sus ojos brillaban con un terror indescriptible. Los demonios de sangre me están consumiendo. Ella los tolera, de alguna manera. Pero yo soy débil. Por eso lo hago. Su sangre nos consumirá. Su sangre nos consumirá. Lo repetía cada vez más rápido. Su respiración se volvía errática. Su voz temblaba, pero no de locura, de certeza. Y entonces ocurrió. Antes de que pudiera reaccionar, Raúl hizo algo irreversible. La casa cayó en un caos absoluto. En menos de una hora, sus tíos y su padre rodeaban el cadáver. Algunos gritaban de incredulidad, otros simplemente no podían hablar. Pero el dolor estaba en todas partes, en el aire, en la piel, en el silencio entre los lamentos. Pero él vio algo más. Detrás de las lágrimas, detrás de los suspiros rotos, había algo más, una especie de alivio, un alivio mórbido, oscuro, como si, en lo más profundo, todos supieran que esto era lo mejor. Dentro de la casa, su madre y sus tías rezaban con fervor, como si pudieran limpiar el pecado con palabras vacías, como si el simple hecho de pronunciar oraciones pudiera borrar el horror. Pero nada podía hacerlo. Nada. Por unas cuantas horas, él y Sofía dejaron de existir. Nadie los miró. Nadie los consoló. Se olvidaron de que estaban allí. Se quedaron en la sombra, a escasos metros del cuerpo frío de su hermano. Uno de sus primos, médico especialista, insistió en que se hiciera un análisis médico para esclarecer lo sucedido con Raúl. Pero el dinero siempre encuentra la forma de silenciar la verdad. Unos 50,000 pesos actuales fueron suficientes para que las autoridades del Ministerio Público miraran hacia otro lado. Raúl fue enterrado sin respuestas, sin diagnósticos, sin justicia. El funeral fue extraño. Recuerda que Guadalajara estaba sumida en una lluvia torrencial, como si el cielo mismo lamentara lo ocurrido. Nadie fuera de la familia asistió. No hubo amigos, no hubo conocidos, solo el círculo familiar más cercano, atrapado en un duelo incómodo, un luto envuelto en secretos y culpa. Su madre, que había permanecido casi en silencio desde la muerte de Raúl, parecía haber acumulado cada lágrima, cada grito, hasta ese día. Lloraba y se arañaba el rostro con desesperación, como si quisiera desgarrar su propia piel. Se lanzaba al suelo lodoso,
revolcándose en el barro sin importar quién la viera. Era un espectáculo grotesco. Sofía no quiso acercarse, no quiso ver el féretro descender, no quiso estar cerca de la tumba, no quería estar cerca de mamá. Cuando el ataúd comenzó a descender, ocurrió algo que nadie olvidaría. Su madre se lanzó contra el sacerdote, lo golpeó en el rostro con la fuerza de un animal herido, y con un movimiento violento se arrancó el rosario del cuello, desgarrando también su blusa. Luego, sin dudarlo, se arrojó a la tumba. La imagen quedó grabada en su mente para siempre. Esa fue la última vez que vio a su madre como un ser humano. No pudo ver más. Alguien lo sacó de ahí. Esa noche, él y Sofía durmieron en casa de los abuelos, mientras su madre era hospitalizada por una crisis nerviosa. La cena fue silenciosa. Su abuelo hojeaba una vieja revista, fingiendo indiferencia. Su abuela, en cambio, tenía el ceño fruncido, inquieta, furiosa, como si contuviera algo dentro. Él, aún demasiado joven para entender las reglas del miedo, hizo la peor pregunta posible. «Abuela, ¿qué es un demonio de sangre?» El silencio se rompió de golpe. Su abuela le clavó la mirada con una intensidad aterradora. Se levantó rápidamente, lo sujetó por los brazos y con una voz cargada de pánico le preguntó: «¿Tú escuchaste eso?» Temblando, le confesó la verdad. Le contó que esas palabras fueron lo último que su hermano le había dicho. Le contó lo que Raúl le había dicho sobre mamá. Su abuela perdió el control. «Lo sabía, es una bruja, nos iba a envenenar a todos», gritó con el rostro desencajado por la ira. Pero antes de que pudiera continuar, el abuelo se levantó y le dio una cachetada seca, brutal, fría. Esa noche, el niño no pudo dormir. Se quedó acostado en la cama, mirando el techo, con la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Afuera, el viento soplaba con fuerza y la casa de los abuelos crujía con cada ráfaga, como si se quejara de la carga de sus propios secretos. En noviembre de 1989, la familia organizó un viaje a la finca en Mazamitla, un intento desesperado por alejarse de la tragedia, por recuperar un poco de normalidad. Pero en ese lugar ocurrió algo más, un evento que se alargó demasiado, algo terrorífico que, aunque parecía no estar directamente relacionado con lo que ya habían vivido, dejó una sombra oscura sobre todos. El viaje terminó, pero al regresar, nadie era el mismo. Se sentían agotados, como si algo les hubiera robado la energía. Y diciembre se acercaba nuevamente. La pesadilla de cada año. No podría decir con certeza qué día comenzó todo otra vez. No fue el día de la Virgen, como antes. Fue simplemente una noche cualquiera. Se despertó con la garganta seca y bajó a la cocina en busca de un vaso de agua. La casa estaba en silencio, envuelta en una penumbra pesada, asfixiante. Y entonces la vio. Su madre estaba de pie en medio de la sala, de espaldas. Miraba fijamente una de las paredes, inmóvil. Pero de sus labios escapaba un murmullo apenas audible. No estaba sola, no había nadie más allí, pero el aire se sentía denso, cargado, como si algo invisible respirara en la misma habitación. Su cuerpo entero se paralizó. Su mente lo llevó de inmediato a aquel recuerdo sepultado, la noche en que la vio de pie junto a su cama, con sus ojos vacíos, con sus uñas destruyendo la pared. No esperó más. Salió corriendo. No se detuvo hasta llegar a su habitación. Casi podía jurar que su madre venía detrás de él. Se atrevió a girar un instante, y ahí estaba, no corriendo, no de una forma normal, caminando de espaldas. Entró de un salto en su habitación, cerró la puerta con un golpe seco y se cubrió bajo las sábanas. La perilla tembló. La puerta vibró con el peso de algo al otro lado. El miedo lo invadió, pero había algo más. Estaba harto. No podía vivir así. No podía seguir huyendo. Al día siguiente, lo enfrentaría todo, y así lo hizo. Bajó a la cocina, con el corazón lleno de rabia y miedo, decidido a contarle a su padre lo que había visto, lo que había pasado. Su hermana y su padre ya estaban sentados.
Se los dijo sin rodeos. Papá, anoche vi a mamá parada en la sala, murmurando frente a la pared. Cuando me vio, me siguió, pero caminando de espaldas. Su padre lo miró fijamente, como si estuviera decidiendo si lo que acababa de escuchar tenía sentido, y entonces, con una expresión cansada, le respondió con frialdad: «Tú también te estás volviendo loco. Tu madre no podía dormir, tuvo un ataque de pánico, así que la llevé a emergencias. Regresamos como a las 5 de la mañana». Las palabras lo dejaron helado. Si mamá estuvo en el hospital, ¿a quién había visto? Antes de que pudiera hablar, su hermana intervino. «Papá, algo malo está pasando. Yo también la veo. A veces camina por el pasto en las noches». Por un momento, el silencio los envolvió a los tres. El padre suspiró, intentando ocultar el temblor en su voz. «Lo de Raúl ha sido especialmente duro para tu madre. Sé que tiene problemas, pero no deben tenerle miedo». Pero el miedo ya estaba allí. No importaba lo que él dijera, porque día tras día, la casa se hundía más en la oscuridad, porque su madre hablaba sola cada vez más seguido, porque había comenzado a encender veladoras frente a un ídolo de paja, porque nadie sabía de dónde había salido. El 22 de diciembre fue el día en que todo se rompió definitivamente. Ya no había vuelta atrás. Esa noche, dormía profundamente cuando un grito desgarrador lo hizo despertar de golpe. Era Sofía. No pensó. No dudó. Tomó un bate y corrió. Cuando abrió la puerta del cuarto de su hermana, el horror lo paralizó. Su madre estaba desnuda, con el rostro desencajado en una expresión de delirio absoluto. Sus manos, temblorosas pero firmes, sujetaban las muñecas de Sofía, que forcejeaba con todas sus fuerzas para liberarse. No pensó, actuó. Logró apartar a su madre de Sofía, y sin pensarlo dos veces, tomó a su hermana, y huyeron en busca de ayuda. Corrieron sin mirar atrás. Salieron de la casa, y no pararon hasta llegar a casa de los abuelos. Ya no podían más. El escándalo fue inevitable. La abuela no dudó en presentar una denuncia contra su propia hija. Su padre intentó detener todo, amenazó con llevárselos de vuelta a la casa, pero no tenía el control de nada. Los hermanos intervinieron. Hasta que se esclareciera la situación, los niños se quedarían con los abuelos. Él aceptó a regañadientes, pero Sofía lo tenía claro: jamás volvería a esa casa. Esa fue la última vez que vio a su madre con vida. Se adelanta en la historia para decir algo que sigue atormentándolo. Ella murió el 28 de diciembre. La historia oficial fue que un ladrón entró en la casa y la asesinó, que también atacó a su padre, dejándolo al borde de la muerte, casi un mes en terapia intensiva. Pero nunca creyó esa historia. El funeral de su madre fue con féretro sellado. Nadie de su familia asistió. Nadie. Quedaron demasiadas dudas. Pero su padre se llevó las respuestas a la tumba. Nunca habló de lo que ocurrió esa noche. Nunca quiso explicarlo. Y con el tiempo, simplemente dejó de ser el mismo. Cuando salió del hospital, ya no era el mismo hombre. Siempre temeroso, distante, diferente. Se mudaron con los abuelos, y él se volvió cada vez más religioso, casi fanático. Por un tiempo, creyó que quizá, después de todo, las cosas mejorarían. Pero la casa de los abuelos no era un refugio, era otra jaula. Se disculpa por lo largo de su relato. Jura que intenta resumir lo más posible. Pero el problema con los recuerdos es que, cuando los dejas salir, no puedes detenerlos. Dice que ha aburrido a muchos psiquiatras con su historia. Pregunta si alguna vez han vivido en una familia que raya en el fanatismo religioso. En el mejor de los casos, dice, es extraño. En el peor de los casos, es aterrador. Aclara que sus abuelos no eran malas personas, pero después de convivir con ellos 24 horas al día, durante años, empezó a ver cosas que no eran agradables. Cuando su madre murió, parecía que toda la familia paterna respiraba tranquila. Quizá también ellos, sus hijos. Quizá en el fondo, todos pensaban lo mismo, que ella era la raíz de todo,
que ella había corrompido a Raúl, que ella había traído la desgracia a la familia. Comenzó con el accidente de Luis. Sin embargo, por algún motivo, su padre no parecía aliviado tras la muerte de su madre. Al contrario, estaba más intranquilo, más aterrorizado, como si aún tuviera algo acechándolo. Tanto así que sus propios padres, incapaces de manejarlo, decidieron enviarlo más de un año a un sanatorio mental en España, el mismo al que se suponía que debía ir Raúl. Eso fue hace mucho tiempo, pero aún le cuesta recordar con claridad aquellos días. Los recuerdos de su vida en casa de los abuelos son nebulosos, confusos, fragmentados. También cabe mencionar que, por aquel entonces, él y Sofía fueron llevados a un psiquiatra, un viejo amigo de la familia, quien les recetó unas pastillas. Lo único que recuerda sobre ellas es que lo mantenían en un estado de confusión permanente, como si su mente estuviera flotando en una bruma de la que no podía salir. Finalmente, tomaron la decisión de sacarlos de la escuela de manera temporal. La justificación fue que estaban emocionalmente inestables, y quizá era cierto. Nada en sus vidas tenía sentido. En su nuevo hogar, las rutinas cambiaron por completo. Los días giraban en torno a la iglesia, a rezar constantemente en casa, a memorizar oraciones, a buscar la salvación en las palabras de los abuelos. No volvió a la escuela hasta septiembre de 1990, cuando ingresó a una secundaria católica. Las reglas en casa eran cada vez más estrictas. La abuela prohibió cualquier tipo de visita, ningún amigo podía entrar, y ellos no podían salir a reuniones ni eventos. Era como si estuvieran atrapados en un mundo ajeno al resto de la gente. El tiempo pasó, y su abuela cambió. Aquella mujer dulce que recordaba de la infancia, se endureció con ellos. Un día, Sofía le dijo algo que se le quedó grabado. Lo que pasa es que llevamos la sangre de mamá. En aquel momento no supo qué responder. Era cierto. Era solo una idea absurda de una niña que buscaba sentido a todo. Quizás nunca lo supieran. Pero lo que sí descubrieron con el tiempo fue que sus abuelos guardaban muchos secretos. Secretos que nunca quisieron que salieran a la luz. Antes de continuar con su historia, quiere dejar en claro algo. No cree que lo que vivieron en la casa de los abuelos tenga relación directa con Raúl o con su madre. De hecho, se podría decir que eran dos cosas totalmente diferentes. Pero eso no significaba que fueran menos aterradoras. La casa de la abuela era enorme, demasiado grande para una familia pequeña. Y tenía zonas enteras a las que a él y a Sofía se les tenía terminantemente prohibido ingresar. Hacia octubre de ese año, los sucesos extraños comenzaron a manifestarse en la casa de la abuela. Una noche, mientras la familia celebraba un evento que nadie recuerda con claridad, los adultos conversaban animadamente en la sala, mientras los primos jugaban en una habitación adjunta. Todo transcurría con normalidad hasta que un grito desgarrador rompió la armonía de la noche. Era la abuela. El sonido provenía de la cocina. Todos corrieron para ver qué ocurría. Al llegar, encontraron al abuelo pálido, con la mirada perdida, y a la abuela tendida en el suelo, inconsciente en su regazo. Nadie entendía qué había pasado, pero el abuelo, con la voz quebrada, murmuró solo una frase. Vimos a un ladrón en el patio. Los tíos se apresuraron a salir, inspeccionaron cada rincón, revisaron puertas y ventanas, pero no encontraron nada. Ninguna señal de que alguien hubiera entrado. Ninguna huella. Ningún rastro. Solo una atmósfera densa, pesada, que se instaló en la casa desde esa noche. Años después, cuando ambos ya habían fallecido, su padre le reveló un secreto perturbador. La abuela había escrito una carta al sanatorio donde estaba internado. En ella describía lo que realmente habían visto aquella noche. Era su madre, caminando por el patio, sonriendo, moviéndose de manera antinatural, como si se burlara de ellos. Después de aquel suceso, la abuela se volvió aún más estricta. Rezaban más, tenían más restricciones, las salidas quedaron completamente prohibidas. Algo extraño ocurría en esa casa, pero hasta finales de octubre, nadie podía explicarlo. Esa tarde, el chico había dormido durante varias horas. Se despertó sintiéndose aturdido y con el cuerpo pesado. Bajó las escaleras lentamente
con la lluvia golpeando el techo como un murmullo lejano. Fue entonces cuando lo vio, el abuelo, o lo que parecía ser él. Estaba de espaldas, de pie en medio de la sala. Su postura era rígida, sus movimientos antinaturales. Algo en su silueta se sentía erróneo, como si no encajara en el espacio que ocupaba. Antes de que pudiera pronunciar palabra, el abuelo se giró y corrió hacia él con una velocidad inhumana. No recuerda su rostro. No recuerda siquiera si tenía uno. Lo siguiente que supo fue que despertó en el suelo de la sala, bañado en su propio miedo. Había perdido el conocimiento. Su hermana y el verdadero abuelo lo encontraron ahí, temblando, sin poder explicar lo que había sucedido. Días después, cuando reunió el valor para contarle lo sucedido a Sofía, ella le tomó la mano con seriedad y con la voz más baja que jamás le había escuchado le susurró: «Yo también lo he visto. Pero no vayas a creer que ese es el abuelo. Y si alguna vez ves a la mujer que sonríe, no te quedes. Sal de la casa y espera a que alguien llegue. Eso es lo que yo hago». Su advertencia lo dejó helado. En ese momento, todos los recuerdos reprimidos comenzaron a encajar en su cabeza. Recordó que, en muchas ocasiones, al llegar a casa, Sofía prefería quedarse en el porche hasta que alguien más entrara primero. Por alguna razón, la rabia lo dominó. ¿Tú también, Sofía? ¿Tú también crees en toda esa basura de fantasmas y demonios? Eso no existe, solo existe Dios. Pero ella no se inmutó. Lo miró con seriedad, con esa madurez inexplicable que a veces tenía, y simplemente respondió: «Hermano, yo solo creo en lo que veo. Y si te digo esto es porque te quiero, pero tú sabes bien lo que haces». Luego, sin decir nada más, le dio un beso en la frente y se fue a su habitación. Desde ese momento, él comenzó a sentir que algo dentro de sí se estaba resquebrajando. Intentaba aferrarse a la racionalidad, a la lógica, a la idea de que todo tenía una explicación, pero empezó a notar cosas que no podía ignorar. Las sombras en la casa se movían donde no debían moverse. Intentaba no quedarse solo, pero a veces no tenía opción. Y entonces lo vio de nuevo, el abuelo negro. Así comenzaron a llamarlo. En diciembre, durante el cumpleaños de uno de sus primos, Rafael, el mayor de ellos, lanzó una pregunta que los dejó en silencio. ¿Ustedes ya vieron a los fantasmas de la casa de la abuela? Sin pensarlo, él respondió por instinto: ¿Te refieres al abuelo negro? Los primos mayores rieron, pero no con burla, sino con una extraña complicidad. Luego, comenzaron a contar historias sobre las apariciones en la casa, los ruidos inexplicables y los secretos que supuestamente se ocultaban en los cuartos prohibidos. A pesar de las bromas, todos sentían lo mismo: miedo real. La mayor injusticia de ser niño es que los adultos nunca te toman en serio. Cuando intentaron hablar con la abuela sobre el abuelo negro, la respuesta fueron nalgadas y silencio. Pero todo cambió unos meses después. Esa noche, regresaban de hacer compras con la abuela. Eran las 7 de la noche cuando abrieron la puerta de la sala y se quedaron helados. El abuelo negro estaba ahí. Apenas visible en la oscuridad, su figura los esperaba en el centro de la habitación. «Querido, ¿te pasa algo?» «Component placement», preguntó la abuela con voz temblorosa. Dio un paso adelante, pero Sofía la sujetó con firmeza y, con un tono que nunca antes había usado, le dijo: «Ese no es el abuelo». La sombra soltó una carcajada retorcida, un sonido entre risa y lamento que hizo que la abuela cayera desmayada en el acto. Ellos no pensaron, solo actuaron. Arrastraron a su abuela fuera de la casa y esperaron a que el abuelo llegara. Cuando él apareció, ella ya había recuperado la conciencia, pero nadie quiso hablar de lo que realmente pasó. Días después, fueron enviados a casa de un tío para pasar la Navidad y el Año Nuevo. No volverían a la casa de la abuela durante un tiempo. Algo en esa casa estaba mal, y todos lo sabían. Antes de irse, Sofía compartió algo que lo inquietó aún más. Una tarde, mientras pasaba frente a la casa de los abuelos en el coche de su tía, vio algo en las ventanas. Figuras con túnicas blancas,
moviéndose dentro de la casa. Él no supo qué responder. La casa de su tío tenía una atmósfera completamente distinta. Era tranquila, silenciosa, sin imágenes religiosas cubriendo las paredes. Los abuelos, en cambio, se sentían incómodos. Se quejaban de que no era su hogar, de que estaban de arrimados, de que querían regresar cuanto antes. Pero cuando les preguntaban por qué no volvían aún, siempre daban la misma respuesta enigmática: los trabajos aún no terminan. A mediados de enero de 1991, los llamados trabajos en la casa de los abuelos aún no habían terminado. Sin embargo, surgió un problema con unos terrenos de siembra y se necesitaban los títulos de propiedad que se encontraban en el despacho del abuelo. Aquel despacho era una de las zonas prohibidas de la casa. Todos pensaron que el abuelo entraría a buscar los documentos, pero él se negó de inmediato. «No puedo entrar». Su voz fue tajante. En su lugar, le entregó a su hijo un juego de llaves viejo y oxidado, dándole indicaciones exactas sobre dónde encontrar los papeles. Antes de irse, su tío bromeó: «Ya sé que tú y mamá son brujos». Pero la sonrisa se desvaneció cuando vio la reacción del abuelo. «Por estos brujos tienes todo lo que tienes». Su tono no fue de molestia, sino de algo mucho peor: una advertencia. Cuando llegaron a la casa, su tío suspiró antes de entrar. «Esta casa siempre me ha aterrorizado, a todos, en realidad». Pero él simplemente respondió que no tenía problema. Mentía. El ala de la casa a la que solo tenían acceso los abuelos era extraña. Primero, los pasillos que antes conectaban con la casa principal habían sido bloqueados con paredes. No había forma de acceder desde dentro. La única entrada era una pesada puerta de herrería cubierta con una lona. No tenía sentido que estuviera ahí. Al entrar, lo primero que notaron fue que todas las ventanas habían sido tapiadas con ladrillos. El pasillo era frío, sofocante, como si el aire no hubiera circulado en años. El despacho del abuelo estaba al fondo. Por dentro, era un cuarto normal, con un librero viejo, un enorme escritorio y una escopeta colgada en la pared. Su tío encontró los documentos rápido, demasiado rápido. Cuando estaban a punto de salir, su tío lo tomó del brazo con fuerza. Su rostro estaba pálido, sus pupilas dilatadas. Algo había visto. Sin mirar atrás, le gritó que salieran de inmediato. Y salieron, dejando la puerta abierta, dejando todo atrás, corriendo. A mediados de marzo, finalmente regresaron a la casa de los abuelos. Él no quería volver. Su tío le ofreció quedarse con él, pero alguien tenía que cuidarlos. Tiempo después, su tío le confesó lo que vio en el despacho. Había una mujer en el pasillo. Sonreía. Tenía el cabello blanco. Sofía la llamaba la abuela blanca. El nombre no le hizo gracia. Nada en esa casa tenía gracia. Después de su regreso, la casa se llenó de sonidos extraños. Puertas que se abrían solas, llaves del baño que goteaban sin razón. Lo único que se podía hacer, lo único que todos aprendieron a hacer, era ignorarlo. A veces, en las noches, se escuchaban rezos dentro de habitaciones vacías. Pero nadie hablaba de ello. Nadie preguntaba. Los abuelos simplemente actuaban como si nada ocurriera. Y ellos aprendieron a hacer lo mismo. Por un tiempo, cuando su padre regresó del sanatorio, las cosas en la casa de la abuela dieron un giro aún peor. Tanto él como Sofía pensaban que, con su regreso, recuperarían un poco de la vida en familia que habían perdido, pero nada estaba más lejos de la realidad. Recuerda bien el día en que fueron a recogerlo al aeropuerto. Llovía intensamente. Su tío y su abuelo incluso creían que el vuelo no saldría del Distrito Federal, pero para sorpresa de todos, su padre llegó a tiempo. La primera imagen que tuvo de él fue perturbadora. Estaba demacrado, con profundas ojeras negras, el cabello ralo y varios kilos menos. Su piel parecía más pálida, su expresión vacía. Cuando los abrazó a él y a Sofía, sintió que algo le faltaba. De regreso a casa, en el auto, su abuelo y su tío intentaron hablar con él, pero las respuestas fueron frías, monótonas, sin emoción alguna.
Después de tanto tiempo fuera, lo normal habría sido un hombre ansioso por recuperar su vida, pero su padre solo estaba presente físicamente. Sofía, con una voz apenas audible, le susurró: ¿Le robaron el alma a papá? Él se apresuró a responder: claro que no, no seas tonta. Pero en el fondo, esa misma idea rondaba en su cabeza. Se organizó una cena para celebrar su regreso, pero no fue en la casa de los abuelos. Muchos de sus tíos evitaban aquel lugar, aunque nunca lo decían abiertamente. Ya fuera por respeto a los abuelos o por razones que nadie quería mencionar, la casa tenía un peso que ahuyentaba a todos. Al final de la velada, el tío con quien habían estado viviendo le hizo una oferta a su padre. Podía quedarse con ellos. Les tenía preparadas habitaciones listas para albergarlo a él y a sus hijos el tiempo que necesitaran. Incluso, cree haber escuchado a su tío decir la palabra indefinidamente. Pero su padre rechazó la oferta sin dudarlo. No te preocupes, volveremos a la casa de los abuelos. Finalmente, ellos ya están grandes y uno nunca sabe cuándo. No terminó la frase. Su tío se quedó inmóvil por un segundo. Su expresión se descompuso en una mueca de preocupación y tomó a su padre del brazo, llevándoselo a su estudio para hablar en privado. Años después, se enteraría de lo que su tío habló con su padre aquella noche en el despacho. Le contó todo lo que él y su sobrino habían vivido en la casa de los abuelos y le suplicó que no expusiera a sus hijos a ese lugar. Pero su padre no quiso escuchar. Cuando su tío salió del despacho, le puso una mano en el hombro y le dijo con resignación: «Hijo, realmente lo intenté, pero tu papá no entiende razón». La primera noche que su padre durmió en la casa de los abuelos, el ambiente cambió por completo. El silencio que la envolvía no era natural. Parecía esperar algo. Él, muerto de miedo, se acurrucó bajo las sábanas, dándole la espalda a la habitación. No sabe cuándo comenzó exactamente, pero los pasos en el pasillo no tardaron en aparecer. Se escuchaban ida y vuelta, con una cadencia irregular. Por la luz tenue que se filtraba bajo la puerta, pudo ver sombras moviéndose de un lado a otro. Al principio, pensó que era su padre, pero después de una hora escuchando los mismos pasos, comprendió que algo estaba mal. Se obligó a dormir, pero el descanso no duró. Despertó de golpe cuando alguien intentó abrir la puerta de su habitación. Por suerte, tanto él como Sofía habían colocado seguros improvisados para evitar que alguien entrara. El picaporte se sacudió con insistencia, como si quien estuviera del otro lado no tuviera prisa, pero sí la certeza de que entraría tarde o temprano. Con el cuerpo paralizado, se arrastró bajo la cama y esperó. Solo cuando el amanecer pintó de gris la habitación, se atrevió a salir. Durante el desayuno, vio el rostro de Sofía y supo que ella también había pasado una noche de horror. Su padre, en cambio, parecía pálido, consternado, pero no dijo una sola palabra. Años después, descubriría por qué. Aquella noche, su padre había dejado la puerta de su habitación abierta. Desde la oscuridad del pasillo, vio al abuelo negro. Caminaba desnudo, avanzando con movimientos antinaturales. De vez en cuando se detenía frente a su puerta y le ofrecía una sonrisa torcida, siniestra, antes de seguir caminando. En ese punto, los abuelos ya no le inspiraban confianza. No porque les hicieran daño a él o a Sofía, sino porque era evidente que esa casa ocultaba secretos. Los meses siguientes se convirtieron en un infierno silencioso. Cada noche, se dormía con audífonos, tratando de ignorar los pasos, los golpes en las puertas, las paredes y las ventanas. Pero ignorarlos no los hacía desaparecer. Era agosto o septiembre cuando, al volver de la escuela, vio varias patrullas y una ambulancia estacionadas frente a la casa. Sin dudarlo, corrió hacia la entrada. Al cruzar la puerta, encontró a varios de sus tíos discutiendo con los oficiales. ¿Cómo es posible que no hayan encontrado a nadie en la casa?, preguntaba uno de ellos con evidente frustración. Señor, 10 oficiales revisaron todo. No hay señales de que alguien haya entrado, respondió uno de los policías. Mi hermano me dijo que esa cosa no corrió hacia la salida, sino hacia las habitaciones. Tiene que haber alguien.
insistió su tío, pero la respuesta fue la misma. Mire, vamos a revisar de nuevo. Ustedes pueden acompañarnos si quieren comprobarlo. Él ya no estaba escuchando. Su padre estaba sentado en la sala, abatido, con la mirada perdida. Se acercó y se sentó a su lado. Su padre no reaccionó, solo comenzó a hablar en un tono vacío. Papá y yo revisábamos unos papeles en la sala cuando algo apareció corriendo hacia nosotros. Era una figura cadavérica, delgada, y sus pasos no hacían ruido. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. Intenté advertirle al abuelo, pero no reaccionó. Entonces desapareció, y luego estaba sobre él. Su voz bajó aún más. Le mordía el antebrazo. El aire se hizo pesado. No podía moverse. Su padre siguió hablando como si estuviera reviviendo la escena. Luego corrió en 4 patas hacia el fondo de la casa, como un animal. Se levantó de golpe. Necesitaba salir de ahí. Caminó hasta la ambulancia, donde los paramédicos vendaban el brazo del abuelo. Hizo la pregunta con la voz más casual que pudo, tratando de no parecer nervioso. ¿Qué pasó, abuelo? El anciano apretó la mandíbula antes de responder con un tono seco. Una persona desconocida entró a la casa. Guadalajara cada vez es más peligrosa. Pero Sofía se le acercó por detrás y con un hilo de voz le susurró algo al oído. Al abuelo lo atacó la abuela Blanca. Sintió un escalofrío. Los paramédicos recomendaron que lo llevaran a un médico especialista, pero había algo en el abuelo que no cuadraba. Estaba pálido. Apenas podía sostenerse en pie, y en su mirada había algo más que miedo. El abuelo fue internado en un hospital privado y, según recuerda, incluso ingresado en terapia intensiva. Su tío, finalmente, los sacó a él y a su padre de la casa de los abuelos. La abuela luchó con todas sus fuerzas para no dejar la casa, pero al final cedió con una única condición. Se iría solo mientras el abuelo estuviera en recuperación. Poco después, su tío reveló la verdad oculta de aquella noche. La abuela se había escapado para volver a su antigua casa, y al darse cuenta de su ausencia, los hermanos se reunieron para buscarla. Sabían exactamente dónde encontrarla. La hallaron muerta en una de las habitaciones del área prohibida. Velas acomodadas en un patrón extraño rodeaban su cuerpo. La causa oficial de la muerte fue una hemorragia cerebral masiva, pero el abuelo no tardó en acompañarla. Una semana después, él también falleció. La casa de la abuela quedó abandonada por mucho tiempo. Nadie quería vivir ahí, y los hermanos discutieron largamente sobre qué hacer con ella. Al final, tomaron la única decisión que les dio paz: demolerla y vender el terreno. No quiero ser responsable si lo que sea que haya en esa casa afecta a alguien más, dijo el mayor de sus tíos. Aunque en el fondo, él sabía que los demás solo pensaban en cuánto dinero obtendrían de la venta. Antes de la demolición, encontraron una habitación completamente oculta. La puerta había sido tapizada para no ser descubierta. Su contenido, aunque no quiere ahondar en ello, no era propio de una persona católica ni de alguien en su sano juicio. Pasaron varios años con una aparente tranquilidad. En la Navidad de 1996, se sentó con varios de sus tíos para hablar de hombre a hombre. Quería respuestas, y ellos sabían exactamente lo que iba a preguntar. Uno de ellos, con un tono sombrío, le dijo: «La gente de por aquí tiene historias y les pone nombres, hijo. Créeme que a lo que yo he visto, no sé qué nombre ponerle. Harías bien en recordar lo que les ocurrió a esos niños en Mazamitla». Hubo un silencio antes de que otro de sus tíos agregara: «A ti no te tocó conocer a la bisabuela, y deberías agradecerle a Dios por eso, porque si esa mujer no era una bruja, te juro por Dios que no sé qué es una bruja entonces». Por aquel tiempo, el negocio familiar comenzó a prosperar, pero la familia tenía que vivir en el campo, en los terrenos que habían pertenecido a la bisabuela. Su madre, según lo que le contaron, no tenía familia conocida. La encontraron en el bosque. Un amigo de la familia la llevó con ellos, y la bisabuela la llamó de Abru, o, a veces, hija del bosque. Decían que al rescatarla cometieron el peor de los errores.
Desde entonces, comenzaron a ocurrir muertes accidentales dentro de la familia. Para él, todas esas historias eran solo superstición. Pero, según su tío, la única bruja que había conocido era la bisabuela y, al parecer, también su madre. Al terminar la historia, su tío solo soltó una risa cansada. Este relato cerraba un ciclo en su experiencia, pero no era el final. La historia familiar plasmada en palabras era extraña y aterradora, pero aún había mucho más por contar. Desde que compartió su testimonio, muchas personas le pedían que hablara sobre lo que ocurrió en Mazamitla. Ya tenía el relato escrito, pero solo desde su perspectiva. Para dar una visión más clara, decidió preguntar también a su primo, que vivió aquellos eventos de primera mano, incluso 30 años después. Su primo, Joaquín, llevaba el mismo nombre que su padre, uno de los hermanos de su papá. Su tío Joaquín había sido uno de los hombres más severos que conoció en su vida. Crió a toda su familia en Mazamitla, y según le contó su padre, desde que los abuelos compraron la hacienda, él se quedó allí para administrarla. Ahora, esas tierras estaban en manos de su primo Joaquín, pero la figura de su tío seguía siendo imponente en los recuerdos familiares. A pesar de ser un hombre recio, de campo, tenía un respeto casi supersticioso por las cosas que no podía explicar. Lo más extraño era su rechazo a la religión. En la hacienda estaba prohibido cualquier icono o imagen religiosa. Tal vez ese recelo venía de la dura vida que le había tocado. No solo creció bajo la sombra de la bisabuela, sino que perdió a toda su primera familia en un accidente automovilístico. Siempre recibía a sus hermanos con los brazos abiertos y una sonrisa, pero con los abuelos era diferente. Nunca hablaba de su vida personal, y quizás, en su silencio, escondía secretos que nadie se atrevía a mencionar. Lo que vino después fue algo que desconocía hasta que su primo se lo reveló. Mazamitla tenía sus propias leyendas locales, historias que habían existido durante generaciones. Entre ellas, hablaban del tesoro escondido en la cueva de la Sierra del Tigre, que supuestamente un español enterró siglos atrás. Pero la historia que más le llamó la atención fue la de la bruja de Mazamitla. Al principio, le pareció una historia más, como tantas otras que se cuentan en los pueblos. Cada lugar tiene su bruja, su espectro, su maldición. Pero cuando su primo volvió a contarle lo que realmente sucedió, se dio cuenta de lo poco que recordaba y de lo aterrador que había sido en realidad. Para evitar confusiones, decidió dividir el relato en dos partes: su propia experiencia y la perspectiva de su primo. Era un noviembre frío y lluvioso de 1989, cuando su familia decidió que necesitaban un descanso. Lo ocurrido con Raúl y el comportamiento errático de su madre habían desgastado a todos, aunque en ese momento nadie imaginaba que en poco más de un mes la estarían enterrando. El viaje comenzó como cualquier otro viaje familiar: una caravana de autos recorriendo la carretera, con los adultos conversando y los niños jugando. Su padre y sus tíos parecían entusiasmados, mucho más que él, su hermana y sus primos. La llovizna constante hacía que el trayecto fuera lento y pesado. En un momento, una de sus tías reventó un neumático y casi perdió el control del vehículo, aunque logró estabilizarlo a tiempo. Todo quedó en un susto, pero la imagen de la caravana detenida a la orilla de la carretera se le quedó grabada en la memoria. Mientras esperaban, la abuela no dejaba de repetir lo mismo: este viaje es una pésima idea. Estaba tan convencida de ello que incluso se ofreció a pagar unas vacaciones en otro lugar, donde ellos quisieran, con tal de que no fueran a Mazamitla. Su reacción le pareció exagerada. Aún recuerda cómo se quedó de pie junto a la carretera, viendo a su abuela discutir con sus hijos. Fue entonces cuando su primo Luis, que apenas aprendía a hablar con claridad, se acercó y le dijo algo que lo dejó pensativo. Cada año que pasa la abuela está más loca. Siempre que venimos a Mazamitla se pone así, aunque creo que es la primera vez que ustedes la ven. ¿Por qué crees que sea?, preguntó él curioso. Luis hizo una pausa, bajó la mirada y luego respondió en voz baja: no se lleva bien con mis tíos de allá. Siempre discuten porque el tío Joaquín no permite nada religioso en la casa.
Él se encogió de hombros y dijo sin pensarlo mucho: «El tío Joaquín es buena persona». Esperó una respuesta, pero su primo se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente, dijo con un tono que sonaba a resignación: «Olvídalo, sí, el tío es buena persona, solo ha tenido una vida difícil». Y en ese momento, lo dejó pasar. El viaje se reanudó sin mayores contratiempos hasta que finalmente llegaron a Mazamitla. En la hacienda los esperaban el tío Joaquín, el tío Félix y sus 3 hijos, listos para darles la bienvenida. A pesar de contar con todas las comodidades de una casa en la ciudad, la hacienda tenía un aire lúgubre y frío, como si el tiempo se hubiese detenido en ella. Cuando los abuelos compraron aquel lugar, muchos pensaron que lo derrumbarían para construir algo nuevo, pero el abuelo decidió que remodelar era una mejor inversión. Por eso, la estructura de la hacienda seguía conservando la arquitectura de principios del siglo XX. Hasta donde la familia sabía, o al menos hasta donde los primos lo contaban, ese lugar no tenía ningún pasado oscuro. Sin embargo, desde el primer momento, algo se sentía extraño. Durante la cena de bienvenida, fue cuando notó que algo no estaba bien. Su tío Joaquín, con su carácter fuerte y su forma directa de hablar, se levantó para hacer un brindis. «Por la familia y su prosperidad», dijo con su habitual tono rudo, pero luego hizo una advertencia que dejó a los primos en silencio. «Escuchen bien, chiquillos. No quiero verlos jugando en el extremo de la hacienda que colinda con el bosque. Ya le dije a Arturo y a Fernando que si los ven por ahí, me los traigan inmediatamente. Y aunque sus padres se enojen, les voy a dar una buena tunda». Nadie explicó la razón. Los adultos se limitaron a acatar la advertencia. Fue su primo Joaquín quien en voz baja les susurró la posible razón. «Se han visto osos por esos lados». Por esos, esa noche, cuando todos dormían, él se levantó a tomar agua. No recuerda la hora exacta, pero el ambiente estaba inusualmente silencioso. Al mirar por la ventana, vio a su tío Joaquín hablando con los capataces y varios hombres armados con lámparas. No le dio mayor importancia. Tal vez estaban asegurando la propiedad. Cuando iba de regreso a su habitación, al pasar por la sala, un sonido repentino lo hizo detenerse. Alguien golpeaba el vidrio de la ventana. El sonido era claro, rítmico, como si alguien tocara con un solo dedo, insistente. Se quedó inmóvil. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó calmarse. Tal vez era uno de los hombres de su tío. Tal vez venían a informarle algo. El ventanal de la sala era grande, cubierto por cortinas semitranslúcidas. A través de ellas podía ver una silueta al otro lado del cristal. La figura volvió a tocar, esta vez con más insistencia. Tragó saliva y con voz nerviosa dijo: «¿Tío?». La única respuesta fue otro golpe, esta vez más fuerte. Volvió a intentarlo. «Tío, ¿eres tú?». Entonces, la voz llegó. Era grave, gutural, profunda. «Déjame entrar». El vidrio volvió a crujir. Parecía que se iba a romper. Estaba paralizado por el miedo, sin entender qué estaba pasando, cuando de repente sintió un jalón fuerte hacia atrás que lo hizo caer al piso. «¡Gran hijo de su madre!», gritó su tío mientras abría la puerta principal y junto con varios hombres salía en tropel hacia el patio. No tardaron en escucharse disparos en la distancia. Su tía Feller fue quien lo encontró en la sala. Se veía nerviosa, con los ojos llenos de lágrimas. Con voz temblorosa, le explicó que habían tenido problemas con ladrones en las últimas semanas y que, como la policía tardaba demasiado en llegar, su tío había decidido que lo mejor era proteger la hacienda por su cuenta. Tiempo después, su primo le confesó algo que ningún adulto mencionó en ese momento. A mediados de octubre, su tío y Arturo, uno de los capataces, estaban revisando la parte de la hacienda que colindaba con el bosque cuando vieron algo que no era un ladrón. A lo lejos, en la oscuridad, había un hombre desnudo, extremadamente flaco y sin un solo cabello en la cabeza. Se movía de forma extraña, como si estuviera bailando entre los árboles. Sonreía. A pesar de la distancia, su primo lo describió como una sonrisa vacía, casi burlona. Sin dudarlo,
Su tío le ordenó a Arturo que lo llevara de inmediato de regreso a la hacienda. Él, en cambio, se fue con Fernando y otros hombres a buscar aquella cosa. Después de ese incidente, comenzaron a notar cosas extrañas en la hacienda. Su primo y sus hermanas pequeñas veían figuras en la oscuridad, escuchaban susurros en las noches, sentían que algo los observaba. Su tío, aunque siempre parecía firme, sabía que algo andaba mal. Probablemente habló con los adultos sobre lo que estaba ocurriendo, pero nadie detuvo el viaje familiar. Todos actuaban como si nada pasara. Aún así, durante cada recorrido, notó que su tío y sus hombres siempre iban armados. No por los ladrones, no por los osos, sino por algo más. El siguiente incidente ocurrió al cuarto día. Venían de regreso de Mazamitla después de desayunar cuando encontraron a una de sus tías en estado de crisis. Estaba nerviosa, alterada, con la voz entrecortada. Apenas podía explicar lo que le había sucedido. Un hombre desnudo salió de la nada y se puso frente a mi camioneta, decía con desesperación. Aseguraba que llevaba un cuchillo en la mano y que se acercaba lentamente hacia ella. La única reacción que tuvo fue pisar el acelerador y atropellarlo, pero no lo vio caer. La camioneta tenía el cristal parcialmente estrellado, prueba de que algo había ocurrido, pero lo que más la aterraba era otro detalle. No tenía ojos, repitió una y otra vez. Esa misma tarde, su tía y su familia decidieron marcharse. Se hospedaron en un hotel en Mazamitla y dijeron que se reunirían con ellos cuando fueran a las cabañas de la sierra. Más tarde, sus primos confirmaron la historia de su madre. Uno de ellos aseguró que el hombre sí sonreía mientras se acercaba con los brazos abiertos, pero lo que más lo inquietó fue lo que dijo su prima. No llevaba un cuchillo, llevaba un hueso. Aquella tarde, el ambiente en la hacienda era tenso. Todos estaban nerviosos, pero nadie se atrevía a hablar demasiado del tema. A pesar de lo ocurrido, nadie abandonó la hacienda. El abuelo tomó una decisión drástica. Contrató a una empresa de seguridad privada para blindar la propiedad. Su objetivo era que el tío Joaquín y su familia pudieran sentirse seguros. La cantidad de seguridad que contrató fue tan excesiva que hasta se dio el lujo de enviar a sus 2 capataces y sus familias con ellos a la sierra. Pero antes de irse, ocurrió algo más. La última noche en la hacienda, un grito despertó a todos. Uno de los primos se levantó aterrorizado, asegurando que un hombre desnudo había salido de debajo de su cama, arrastrándose como un insecto. En cuanto lo escuchó, la imagen de Raúl le vino a la mente. Tanto él como su hermana se levantaron por el escándalo, pero lo peor fue lo que vieron. Alguien saltó por una de las ventanas del segundo piso. El tío Joaquín se negaba a ir al paseo familiar, pero el abuelo lo convenció. Más tarde, su primo Joaquín le confesó la verdad. El abuelo le había dicho que si sacaba a su familia de la hacienda, los hombres que había contratado tendrían la libertad de usar medidas más extremas. La seguridad no estaba ahí para protegerlos, estaba ahí para matar lo que fuera que rondaba la hacienda. El día de partir hacia las cabañas finalmente llegó. Era una mañana fría y nublada de finales de noviembre, el tipo de clima que hacía que la neblina se aferrara al paisaje y que el frío calara hasta los huesos. Todos los primos se subieron a la camioneta del tío Joaquín y les dieron una enorme cobija para que se cubrieran, ya que conforme avanzaran entre los bosques, la temperatura seguiría descendiendo. Como era costumbre, salieron en caravana. Al pasar por Mazamitla, se les unió su tía, la misma que había visto al hombre sin ojos. En general, el día transcurría con calma. Los primos se reían y jugaban en la caja de la camioneta, tratando de dejar atrás el recuerdo de aquellas apariciones en la hacienda. Todos parecían disfrutar el viaje, excepto el primo Joaquín. Él estaba callado, pensativo, con la mirada perdida. Su rostro no mostraba diversión, sino miedo. Al adentrarse en el camino del bosque que los llevaba a las cabañas, su hermana lo notó primero. ¿Ya viste a Joaquín?, le preguntó en voz baja. Él también lo notó. «Joaquín, ¿te pasa algo?», preguntó con curiosidad. Su primo reaccionó tarde, como si hubiera estado en otro lugar mentalmente. Primero, esbozó una sonrisa nerviosa y murmuró: «¿Pasar? ¿Qué va a pasar?».
Pero después, su expresión cambió. Volvió a mirar a los árboles, los que bordeaban el camino donde la camioneta del tío avanzaba a gran velocidad. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se volvió a sentar junto a su hermana, pero ella también estaba inquieta. Tenía el rostro cubierto con las manos. «¿Qué pasa, Sofía?», preguntó, desconcertado. Ella no respondía. Los demás primos seguían conversando, riendo, contando chistes, pero Sofía seguía con el rostro oculto, temblando. Finalmente, dijo en voz baja: «Hay algo en los árboles». Volteó en la dirección donde su primo Joaquín había estado mirando. Al principio, no vio nada, pero de repente, una sombra antropomórfica apareció en las ramas, una figura sin rostro, sin forma definida, pero innegablemente humana. La camioneta seguía su camino, pero la sombra también. Parecía desaparecer y reaparecer entre los árboles, moviéndose a la misma velocidad que ellos. Se frotó los ojos con fuerza, convencido de que lo que veía debía ser producto del cansancio o un simple juego de sombras entre los árboles. Pero la figura seguía ahí, moviéndose a la par de la camioneta, observándolos desde la espesura del bosque. De repente, el vehículo frenó violentamente, levantando una gran polvareda, y un golpe seco resonó en la parte trasera. Antes de que pudiera reaccionar, una persona desnuda cayó justo en el centro de la caja de la camioneta. El impacto no golpeó a nadie directamente, pero los gritos fueron inmediatos. Había razones para ello. Lo que vieron era horroroso. La figura tenía mechones dispersos de cabello, la cabeza deformada, la piel cubierta completamente de sangre. Sus extremidades estaban torcidas en ángulos imposibles, como si cada uno de sus huesos estuviera roto en múltiples lugares. El tío Joaquín se bajó del auto apresurado, pálido, sudando frío. «Bájense rápido», ordenó con voz entrecortada mientras cubría el cuerpo con una cobija. La desesperación en su rostro era evidente. Había atropellado a alguien, y lo más probable era que lo hubiera matado. El resto de la caravana se acercaba en la distancia, pero antes de que pudieran reaccionar, dos de sus primas soltaron un grito aterrador. La figura bajo la cobija, que un instante antes parecía inerte, comenzó a moverse con un espasmo inquietante. Al principio, fueron sacudidas sutiles, como si algo estuviera despertando de un sueño profundo. Pero en cuestión de segundos, su cuerpo adoptó movimientos antinaturales, una contorsión imposible que desafió toda lógica. Él no pudo apartar la mirada cuando uno de sus brazos se dobló en un ángulo extraño, emitiendo un sonido seco y hueco que erizó la piel de todos los presentes. El tío Joaquín, sin saber qué más hacer, se acercó con cautela. «No te muevas, no muevas el brazo, la ayuda viene en camino», le dijo con voz trémula. Pero entonces, el ser bajo la cobija soltó una carcajada espantosa, un sonido gutural que heló la sangre de todos los presentes, y de un salto se puso de pie. Los huesos rotos chocaban entre sí con un sonido indescriptible, como si algo dentro de su cuerpo se rompiera con cada movimiento. Siguió riendo. Una risa antinatural, burlona, ajena a todo sentido de humanidad. Y luego, sin dudarlo un segundo, saltó fuera del cajón de la camioneta y se perdió entre los árboles al otro lado del camino. El tío Joaquín corrió tras la figura, gritando algo sobre que podía ayudarlo. Pero nadie más se atrevió a moverse. Él apenas podía procesar lo que acababa de presenciar. Las extremidades torcidas, la risa, los huesos moviéndose de forma antinatural. Sintió un mareo inmediato. El asco lo invadió por completo. Se dobló sobre sí mismo y vomitó en la tierra. Y no fue el único. Varios primos y primas hicieron lo mismo. Cuando el resto de los adultos llegó, se alejaron de los niños para discutir en privado. Era evidente que el viaje debía terminar ahí, pero no fue así. En lugar de eso, tiraron la cobija ensangrentada, que ahora apestaba a putrefacción. Limpiaron la sangre del cofre y el cristal de la camioneta, y, sin decir palabra, continuaron su camino en silencio. Pero él no podía apartar la vista del bosque, porque seguía viendo esa figura en las ramas de los árboles. Al llegar a las cabañas, el personal les advirtió que tuvieran cuidado. Habían visto un animal grande rondando las inmediaciones. No dijeron nada más. Se guardaron las camionetas
y cada familia ocupó su cabaña asignada. Esa noche, todos se fueron a dormir sin hablar del incidente. Pero él, más que agotado, se sintió completamente vacío. Esa noche, un sonido extraño lo despertó. Al principio, era difícil identificarlo, pero pronto lo reconoció. Era el mismo sonido que hicieron los huesos de la persona que su tío había atropellado cuando se puso de pie. Se quedó paralizado, conteniendo la respiración. El crujido de los huesos iba y venía afuera de la cabaña, como si aquella cosa estuviera corriendo de un lado a otro. Y entonces, el sonido se detuvo. Justo fuera de la ventana de su habitación, el silencio era absoluto. Pero en la quietud de la noche, escuchó algo aún peor. Una risa gutural. Y venía de debajo de su cama. El miedo lo inmovilizó. Un frío recorrió su espalda. Quiso convencerse de que estaba imaginando cosas. Pero entonces, escuchó una voz. Era la voz de Raúl. Saltó de la cama de inmediato. Su instinto le gritaba que debía huir. Y entonces lo vio. Una figura se apoyaba contra las protecciones metálicas de la ventana. No podía estar seguro si era la misma cosa que su tío había atropellado, pero algo en su interior le decía que sí. Gritó con todas sus fuerzas y corrió fuera de la habitación. En cuestión de minutos, todos los adultos de la familia y el personal de las cabañas estaban afuera. No había sido una alucinación. Lo confirmaron cuando encontraron pisadas frescas alrededor de la cabaña. Peinaron la zona durante un rato, pero finalmente dijeron que solo se trataba de un oso. Pero él sabía que no era cierto. No era un oso lo que había visto en su ventana. Para tranquilizar a la familia, los dos capataces de la hacienda se ofrecieron a hacer rondines con sus rifles. Su padre, sin decir una palabra, cerró las cortinas de su habitación y movió la cama para que no quedara junto a la ventana. Antes de acostarse, su hermana entró y pidió quedarse con él. Aún tembloroso, aceptó con gusto. Se metió bajo las sábanas y se acurrucó a su lado. «Hermano, lo que estaba afuera no era un oso», susurró Sofía. Él cerró los ojos con fuerza, negándose a escuchar. «Era la bruja, la vi». Su piel se erizó. «Había ido al baño y cuando regresé, la vi pasar por mi ventana. Me quedé petrificada en la entrada de la habitación y ya no quise acercarme a la cama. Trago saliva, tratando de mantener la calma. Olvida eso, Sofía. Fue un oso». Pero su hermana no se dejó engañar. «Tú sabes bien que no fue así. Aquella cosa no tenía mandíbula y aún así hablaba». No respondió. No podía. Esa noche, su sueño fue un caos de imágenes difusas y pesadillas intranquilas. Soñó con Raúl, pero no podía recordar exactamente qué. Los abuelos murieron poco tiempo después. El padre se convirtió en un guiñapo de hombre. Al final, el tío con el que habían estado viviendo se hizo cargo de Sofía y de él, pero para entonces, él ya estaba harto. Harto de todo. Raúl, el loco, su madre, la bruja, los oscuros secretos de la familia, el abuelo negro, la abuela blanca, las cosas que acechaban en la hacienda, las cosas que nunca deberían haber sido vistas. Y lo peor de todo, lo que aún lo seguía observando. Las puertas prohibidas fueron abiertas, los muros cayeron, pero el horror nunca se fue, porque el verdadero mal no estaba en los ladrillos ni en las habitaciones selladas, sino en la sangre, en las miradas que se cruzaban sin querer, en el peso de un pasado que no dejaba de respirar en la nuca de quienes intentaban olvidarlo. Quizá fue la locura, quizá fueron simples coincidencias, pero hay quienes aún escuchan rezos en habitaciones vacías, quienes han visto a una mujer de cabello blanco sonriendo en la oscuridad, porque hay historias que no terminan, solo esperan, en los sueños, en las sombras, en la casa de alguien más, tal vez en la tuya. Las historias de arriba están basadas en experiencias y relatos de personas que aseguran haber vivido encuentros con lo inexplicable. Algunos testimonios pueden contener descripciones perturbadoras. Si llegaste hasta este punto, es porque eres valiente. Déjanos saber en los comentarios qué historia te impactó más y si alguna vez has vivido algo similar. No olvides dejar tu like,
suscribirte y activar la campanita para más relatos escalofriantes. Nos vemos en el próximo video, si es que aún sigues aquí.